Las últimas 48 horas de una vida casi nunca anuncian lo que está por venir. Todo parece normal. Las agendas se cumplen, los mensajes se envían, el éxito sigue en pie. Pero a veces, sin que nadie lo note, el tiempo empieza a comportarse de otra manera. En este video no vamos a hablar solo de un vuelo, ni de un desenlace. Vamos a reconstruir minuto a minuto lo que ocurrió cuando las cámaras estaban apagadas y las decisiones parecían rutinarias, pero no lo eran. ¿Por qué hubo cambios de último momento que nadie explicó? ¿Qué señales quedaron registradas horas antes y hoy resultan imposibles de ignorar? Y sobre todo, ¿qué detalle ocurrido pocas horas antes contradice por completo la versión que todos escuchamos? Antes de continuar, te pido algo importante. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque aquí contamos historias que no terminan con un titular, empiezan cuando otros callan. Y escríbeme en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video, porque esta historia cruzó fronteras y quiero saber desde dónde nos acompañas. Quédate hasta el final, no te saltes ni un solo minuto, porque la última revelación no solo cambia esta historia, te va a dejar realmente impactado. 48 horas antes de que el tiempo se rompiera, la vida de Jason Jiménez parecía moverse en perfecta sincronía con el éxito. Desde afuera, no había grietas visibles. Era el retrato de un hombre que había conquistado cada meta que alguna vez se propuso. Escenarios llenos, empresas en expansión, una familia que funcionaba como refugio y motor. Nada en su agenda sugería despedidas. Nada en su entorno hablaba de riesgo. Aquella mañana transcurrió bajo la lógica implacable de la disciplina que lo había llevado a la cima. Despertar temprano, decisiones rápidas, llamadas precisas. Jason no improvisaba su vida, la administraba. No solo era un artista, era un estratega acostumbrado a controlar variables, anticipar escenarios y convertir presión en resultados. Esa es precisamente la razón por la que este punto resulta tan inquietante. Porque cuando todo parece bajo control, el peligro rara vez se anuncia. Durante esas primeras horas, Jason alternó su rol de empresario con el de padre, cerrando asuntos, confirmando compromisos y proyectando el siguiente tramo de una carrera que no mostraba señales de agotamiento. Las personas que lo vieron ese día recuerdan a un hombre enfocado, sereno, incluso entusiasmado con lo que venía. La gira avanzaba, los números cuadraban, la respuesta del público seguía creciendo. Era la cima en su forma más silenciosa, esa que no grita porque ya no necesita demostrar nada. Sin embargo, en retrospectiva, hay detalles que hoy pesan distinto. Conversaciones breves que parecían rutinarias, decisiones logísticas tratadas como simples formalidades, un calendario demasiado apretado que no dejaba espacio para detenerse. Nada de eso levantó alarmas en su momento, porque el éxito suele anestesiar la sospecha. Cuando se vive ganando, se confía. Y esa confianza, construida durante años de victorias, fue el suelo firme sobre el que Jason caminó sin saber que el reloj ya había empezado a descontar en silencio, marcando las primeras horas de una cuenta regresiva que nadie, absolutamente nadie supo reconocer a tiempo. El jueves amaneció sin señales de alarma, como tantos otros en la vida de Jason Jiménez. Era uno de esos días que, vistos en tiempo real, no merecen ser recordados. La rutina avanzaba con la naturalidad de quien ha convertido el éxito en costumbre. Las horas se llenaron de reuniones, confirmaciones y ajustes propios de una agenda que nunca se detenía. Jason se movía entre llamadas y decisiones con la soltura de alguien que conocía cada engranaje de su propio sistema. No había tensión visible, no había dudas expresadas en voz alta. Todo parecía avanzar según lo previsto. Durante esa jornada, el artista alternó su presencia entre el ámbito profesional y el personal, sosteniendo conversaciones que hablaban de futuro, de expansión y de compromisos que todavía estaban por cumplirse.
Para quienes lo acompañaron, ese jueves quedó grabado como un día productivo, incluso optimista. Nadie recuerda silencios incómodos ni gestos de preocupación. Sin embargo, es precisamente esa normalidad la que hoy resulta perturbadora, porque mientras el día avanzaba sin sobresaltos, comenzaron a producirse pequeños movimientos que, en ese momento, no parecían dignos de atención. Ajustes logísticos tratados como trámites menores, conversaciones técnicas resumidas en frases breves, decisiones tomadas con rapidez, sin debate, amparadas en años de confianza y resultados positivos. Jason había aprendido a delegar y a confiar en su equipo, una confianza que había sido recompensada una y otra vez. Ese jueves también estuvo marcado por mensajes públicos de gratitud y por gestos que reforzaban su imagen de estabilidad y fortaleza. Desde afuera, la narrativa era clara: un hombre en control absoluto de su vida y de su carrera. Pero el cine del destino rara vez se anuncia con música dramática. A veces se filma en silencio, escondido entre lo cotidiano. Cuando el jueves llegó a su fin, nadie sospechó que no había sido simplemente un día más. Nadie entendió que mientras las luces se apagaban y el cuerpo buscaba descanso, algo invisible ya se había desplazado un paso más cerca. El reloj seguía avanzando, pero aún no hacía ruido. 36 horas antes del desenlace, algo comenzó a moverse fuera del guión habitual, aunque casi nadie lo percibió en ese momento. No fue una discusión, ni una crisis visible, ni una señal evidente de peligro. Fue un cambio sutil, administrativo, aparentemente técnico, de esos que en la vida de un artista exitoso se toman decenas de veces sin consecuencias. Sin embargo, este no fue uno más. En la planificación del desplazamiento surgió una modificación inesperada en la base de operación del vuelo. La decisión de concentrar la salida en Paipa apareció de forma repentina, sin mayores explicaciones, y fue aceptada con rapidez. Para Jason Jiménez, un hombre acostumbrado a evaluar riesgos y a rodearse de estructuras seguras, el ajuste no generó resistencia. Confiaba en su equipo, en los procedimientos y en una maquinaria que llevaba años funcionando sin fallas graves. Esa confianza, construida sobre victorias repetidas, fue clave. Paipa no era un aeropuerto cualquiera. Su altitud, el relieve montañoso y las condiciones cambiantes del viento lo convertían en un escenario que exigía precisión absoluta. Aún así, el cambio se trató como un detalle menor dentro de una agenda saturada. Ese mismo día, quienes estuvieron cerca notaron que Jason atendía asuntos distintos a los habituales. No hablaba de nuevos proyectos ni de expansiones futuras. Se enfocó en cerrar pendientes, confirmar documentos, ordenar temas familiares y administrativos con una urgencia poco común. No había dramatismo, pero sí determinación. El tono no era de planificación a largo plazo, sino de dejar todo en orden. Nadie lo interpretó como una señal, porque el cansancio y la presión eran explicaciones suficientes. Dentro del equipo, el cambio de planes se asumió como una muestra más del pragmatismo de Jason, de su capacidad para resolver rápido y seguir adelante. Pero visto en retrospectiva, ese fue el momento exacto en el que la ruta original se desvió. Un giro pequeño, casi invisible, que no encendió alarmas porque estaba cubierto por la lógica del trabajo y la costumbre del éxito. 36 horas antes, el destino no gritó, solo susurró, y ese susurro pasó desapercibido, enterrado bajo la seguridad de quien había aprendido a ganar siempre. Hay momentos en los que una decisión mínima separa la vida de la tragedia, aunque nadie lo sepa en el instante en que ocurre. En esta historia, ese punto aparece sin dramatismo, camuflado entre ajustes logísticos y órdenes rápidas. Dentro del equipo de Jason Jiménez, uno de los miembros más experimentados, alguien que solía acompañarlo en casi todos los vuelos privados, recibió una instrucción inesperada.
Esta vez no subiría el avión. Su traslado se haría por tierra, llevando parte del equipo técnico. La explicación fue simple y técnica: aliviar peso, optimizar el desempeño de la aeronave, garantizar un despegue más seguro dadas las condiciones del aeropuerto. Nada fuera de lo común para quienes trabajaban bajo presión constante. Nadie discutió la decisión, nadie la cuestionó. En el mundo de las giras, los cambios de último minuto son parte del paisaje. Sin embargo, esa orden alteró de manera definitiva la composición de quienes subirían a la aeronave. En segundos, el destino de 2 rutas quedó sellado sin que ninguno de los involucrados lo supiera. Para el equipo, fue solo una redistribución de funciones. Para la historia, fue la línea invisible que marcó quién estaría en el cielo y quién seguiría en la carretera. El hombre que tomó el vehículo terrestre no percibió nada extraño. Cumplía su trabajo, como siempre, pero horas después, esa misma decisión se revelaría como un giro brutal del azar, un movimiento que salvó una vida mientras sellaba el destino de las otras. Lo inquietante es que la decisión no estuvo motivada por miedo, ni por una alarma explícita. Fue producto de la lógica operativa, de la matemática fría del peso y del rendimiento, aplicada bajo la presión del tiempo. Y ahí reside su fuerza narrativa, porque demuestra cómo la tragedia no siempre llega envuelta en señales claras, sino que se construye a partir de elecciones racionales hechas en contextos normales. En retrospectiva, este capítulo adquiere un peso insoportable. Una vida siguió adelante gracias a una orden pronunciada casi al pasar. Las demás continuaron rumbo al aeropuerto sin saber que en ese instante preciso, la historia ya había elegido a quién dejar fuera del desenlace final. 24 horas antes, la noche no trajo reposo, trajo lucidez. Mientras la ciudad se apagaba y la agenda del día parecía cerrarse, el mundo interior de Jason Jiménez seguía en movimiento. No era ansiedad visible, ni miedo declarado. Era una vigilia silenciosa, una atención aguda a pensamientos que no suelen aparecer cuando todo marcha bien. Quienes estuvieron cerca notaron que el cansancio no lo llevó a desconectarse, sino a mirar hacia adentro. El teléfono se convirtió en compañía discreta, no para negocios ni anuncios, sino para revisar recuerdos, imágenes, fragmentos de una vida recorrida a velocidad vertiginosa. En ese tránsito nocturno, Jason eligió las palabras con cuidado. Compartió mensajes que hablaban de gratitud, de fe, de la fragilidad de lo humano cuando el tiempo decide apretar. Para cualquiera, podían sonar como reflexiones habituales. Para quien las lee hoy, pesan distinto. El tono era sereno, pero profundo, como si estuviera ordenando prioridades antes de enfrentar el día siguiente. No hubo fiesta ni distracciones. Hubo silencio, hubo pausas largas, hubo miradas perdidas en la oscuridad que separa una jornada de otra. Esa noche, el descanso fue reemplazado por una especie de balance íntimo, un repaso sin urgencia de lo que importa cuando el ruido se apaga. Nadie habló de despedidas, pero el cuerpo actuó como si supiera que el margen se había reducido. En la quietud de la madrugada, el entorno también empezó a cambiar. El aire se volvió más frío, el viento comenzó a insinuarse, y el cielo, aún invisible, preparaba su propio guión. Mientras tanto, Jason permanecía despierto, conectado a una calma extraña que no nace del control, sino de la aceptación. No estaba huyendo del día siguiente, lo estaba enfrentando con una claridad poco común. Cuando finalmente cerró los ojos, no fue para descansar, fue para tomar impulso. La noche sin sueño no fue un accidente, fue el último espacio de intimidad antes de que el reloj dejara de ser una referencia y se transformara en cuenta regresiva. 12 horas antes, el amanecer no trajo claridad, trajo peso. El día comenzó envuelto en una atmósfera densa, de esas que no se explican con palabras, pero se sienten en el cuerpo. Jason Jiménez despertó temprano, no por obligación, sino por una inquietud difícil de nombrar. El silencio del lugar contrastaba con la actividad que ya se movía tras bastidores. Maletas cerrándose, llamadas breves, indicaciones rápidas. Todo parecía funcionar, pero el ritmo era distinto.
Jason hablaba menos. Observaba más. Durante su último café, la mirada se le iba una y otra vez hacia el cielo, como si intentara leer algo que aún no estaba escrito. Ese fue el detalle que hoy adquiere un significado inquietante. Su atención no estaba en la agenda, estaba en el entorno. El clima en Paipa mostraba señales claras para quien supiera interpretarlas. Neblina baja, viento irregular, una sensación de inestabilidad que no figuraba en ningún documento, pero que se percibía en el aire. Aún así, la maquinaria siguió avanzando. Antes de salir, Jason se tomó el tiempo de agradecer personalmente a cada persona con la que se cruzó. No fue un gesto automático, fue consciente, prolongado, casi ceremonial. Apretó manos con firmeza, sostuvo miradas más de lo habitual, pronunció palabras que normalmente se dicen al pasar, pero esta vez quedaron suspendidas. Quienes estuvieron allí lo recuerdan como un acto de humildad, pero también de cierre. Al subir al vehículo que lo llevaría al aeropuerto, ocurrió otro gesto mínimo, casi invisible, pero cargado de simbolismo. Jason giró la cabeza y miró hacia atrás durante un segundo que pareció eterno. No dijo nada, no explicó nada, solo miró. Ese instante, captado por la memoria de quienes lo vieron, marca el punto exacto en el que la historia deja de ser una secuencia de trabajo y se convierte en algo más profundo. 12 horas antes no hubo una decisión dramática, ni una discusión final. Hubo una serie de pequeños actos conscientes que, unidos, revelan que algo dentro de Jason ya había entendido que ese día no sería uno más. Ese fue el detalle que lo cambia todo. 6 horas antes, el tiempo empezó a sentirse escaso. El trayecto hacia el aeropuerto avanzaba bajo una presión silenciosa, con relojes mirados de reojo y decisiones apuradas que no admitían margen de error. Sin embargo, en medio de esa urgencia, Jason Jiménez hizo algo que rompió por completo la lógica de la agenda. Pidió detener el vehículo. No fue una orden impulsiva, fue una necesidad. Descendió y entró a un lugar sencillo de carretera, uno de esos espacios donde la vida transcurre sin prisa y donde nadie espera encontrarse con una figura pública. Allí Jason no se aisló, ni buscó pasar desapercibido. Se acercó a la gente, saludó, sonrió, conversó. Compró productos típicos, cargó bolsas que parecían más recuerdos que compras. A pesar de la presión del equipo, que sabía que cada minuto contaba, él se quedó. Se tomó fotos, agradeció, dejó propinas generosas y sostuvo manos con una calidez que desbordaba lo protocolario. Para quienes estuvieron presentes, fue un gesto de cercanía auténtica. Para la historia, fue la última vez que pisó tierra firme rodeado de personas comunes, sin filtros ni escenarios. Mientras eso ocurría a pocos kilómetros, en la pista del aeropuerto Juan José Rondón, la aeronave era preparada contrarreloj. Equipaje adicional se acomodaba en la cabina, instrumentos se aseguraban, el peso se ajustaba al límite de lo permitido. 2 mundos avanzaban en paralelo, uno lleno de risas, sabores y contacto humano, el otro dominado por cálculos fríos y urgencia técnica. Cuando Jason regresó al vehículo, algo en su expresión había cambiado. El silencio se instaló durante el tramo final del camino. Miraba las bolsas en el asiento contiguo, objetos simples, destinados a un futuro inmediato que ya no existiría. Al llegar al aeropuerto, el ruido de los motores cortó el aire enrarecido de Paipa. Esa frontera, invisible pero definitiva, separó la calidez de la tierra del rigor del cielo. Sin saberlo, Jason acababa de despedirse del mundo tal como lo conocía. 6 horas antes, la vida aún estaba al alcance de la mano. Después de ese punto, todo quedó en manos del destino. 3 horas antes, el ambiente en el aeropuerto Juan José Rondón ya no era de expectativa, sino de tensión contenida. El aire en Paipa se sentía pesado, denso, como si la montaña misma estuviera imponiendo sus condiciones. Mientras el equipo aceleraba cada movimiento, la aeronave entraba en la fase crítica de preparación. Fue en ese momento cuando apareció la advertencia, no como una alarma estridente, sino como una serie de señales dispersas que, juntas, formaban un mensaje incómodo. Durante el precalentamiento,
Uno de los motores mostró una oscilación irregular, breve pero perceptible para quienes sabían escuchar. Hubo miradas cruzadas, un intercambio rápido de palabras técnicas, una pausa mínima que duró segundos. Nada que justificara en apariencia una cancelación. La presión del tiempo pesaba más. Minutos después, una comunicación desde la pista agregó otro dato inquietante. Una aeronave que había operado momentos antes reportó vientos cruzados y condiciones inestables en la cabecera. La información llegó, fue reconocida, pero no alteró el curso de la operación. El reloj seguía avanzando y la agenda no admitía retrasos. Jason Jiménez se encontraba a pocos metros, observando en silencio. No intervenía. Confiaba. Confiaba en la experiencia del piloto, en los procedimientos, en una cadena de decisiones que hasta ese día siempre había funcionado. Esa confianza, legítima y construida con años de resultados, terminó siendo el filtro que suavizó la gravedad de las señales. A su alrededor, el ambiente era inusualmente sobrio. No había bromas, no había música, no había el ánimo festivo típico de una gira, solo el sonido metálico del equipaje acomodándose en una cabina que ya operaba al límite. La advertencia no fue un evento aislado, fue la suma de pequeñas anomalías alineándose bajo la presión de cumplir. En retrospectiva, ese fue el instante en el que la prudencia se quedó en tierra. Nadie tomó una decisión abiertamente equivocada, pero tampoco alguien se atrevió a detenerlo todo. 3 horas antes, el destino no cerró la puerta de golpe, la dejó entreabierta, esperando que alguien la empujara en la dirección correcta. Nadie lo hizo. El momento decisivo llegó sin dramatismo previo, como llegan las cosas irreversibles. La aeronave se alineó en la cabecera de pista y por unos segundos todo quedó suspendido en una calma tensa que nadie nombró. El rugido de los motores rompió el silencio de Paipa y el Piper comenzó su carrera, luchando contra el aire enrarecido de la altitud y las corrientes cambiantes que descendían de la montaña. Desde tierra, algunos testigos percibieron que el esfuerzo era mayor de lo habitual, como si el avión necesitara más espacio del esperado para desprenderse del suelo. Finalmente, las ruedas dejaron la pista y el cielo se abrió apenas lo suficiente para permitir el ascenso. Pero algo no estaba bien. A pocos metros sobre los árboles, el sonido cambió. No fue un estruendo, fue un quiebre seco, un ahogo breve que interrumpió la armonía mecánica. El motor derecho, el mismo que horas antes había mostrado una vacilación, dejó de responder. En cabina no hubo tiempo para el pánico. No hubo llamados de auxilio, ni palabras registradas en la radio. El silencio fue total, absoluto, como si el cielo hubiera cerrado de golpe todas las salidas. La aeronave perdió potencia y estabilidad en cuestión de segundos, atrapada en un margen mínimo donde ya no existían opciones reales de corrección. Abajo, el mundo seguía su curso sin saber que la historia acababa de quebrarse. El impacto ocurrió lejos de los reflectores, pero su onda expansiva alcanzó a todo un país. No fue solo un choque contra la Tierra, fue el colapso de una trayectoria construida con esfuerzo, fe y disciplina. En ese instante, la música, los negocios y los planes dejaron de importar. El tiempo se detuvo para Jason Jiménez y para quienes lo acompañaban. El cielo, que minutos antes parecía una ruta más de trabajo, se convirtió en un límite infranqueable. El momento decisivo no duró más que un suspiro, pero fue suficiente para sellar un destino y abrir una herida que aún hoy sigue buscando respuestas. Después del impacto, cuando el ruido se disipó y la urgencia dio paso a los informes, la historia pareció cerrarse demasiado rápido. La versión inicial habló de una tragedia inevitable, de una falla puntual, de un desenlace que nadie pudo evitar. Sin embargo, a medida que pasaron las horas y se revisaron los detalles con más calma, comenzaron a surgir contradicciones difíciles de ignorar. La primera apareció en los números. El plan de vuelo registrado en tierra indicaba un peso dentro de márgenes aceptables, pero los hallazgos en el lugar contaron otra historia. Equipos añadidos a último momento, objetos personales y cargas no contempladas alteraban de forma significativa el balance real de la aeronave,
especialmente para un aeropuerto de gran altitud. La pregunta quedó flotando. ¿Por qué esa diferencia no fue reflejada en el documento final? La segunda contradicción fue el silencio absoluto de la radio. En situaciones de emergencia, incluso bajo estrés extremo, los protocolos indican comunicación inmediata. Aquí no hubo llamadas, no hubo señales, no hubo tiempo registrado para pedir ayuda. Ese vacío abrió una hipótesis inquietante, una posible falla sistémica que habría afectado la energía eléctrica de la cabina antes incluso del impacto, dejando a la tripulación sin margen de reacción ni voz. La tercera contradicción, y quizá la más perturbadora, surgió del historial de mantenimiento. Días antes, un componente crítico del sistema había sido reemplazado de forma urgente. En los restos recuperados, esa pieza mostró señales de fatiga prematura, un detalle que contrastaba con la rapidez con la que la investigación apuntó al error humano como causa principal. ¿Por qué esa imia no fue explorada con mayor profundidad? Juntas, estas tres inconsistencias no prueban una verdad alternativa, pero sí revelan una historia incompleta. No hablan de conspiración, hablan de prisa, de presión y de la necesidad institucional de cerrar un caso cuanto antes. Después del impacto, el silencio volvió a imponerse, esta vez en forma de conclusiones apresuradas. Lo que quedó no fue solo el dolor de una pérdida, sino la sensación persistente de que la verdad, completa y sin atajos, aún no había terminado de decirse. Cuando todo terminó y el país empezó a procesar la noticia, la historia de Jason Jiménez fue reducida a una sola palabra: fatalidad. Una explicación cómoda, rápida, casi innecesaria para seguir adelante. Pero después de recorrer cada una de estas horas, esa palabra empieza a quedarse corta. Porque lo que ocurrió no fue un hecho aislado, ni un instante imprevisible. Fue una secuencia, una cadena de decisiones tomadas bajo presión, de señales minimizadas, de rutinas que siguieron avanzando incluso cuando el margen ya se había reducido al mínimo. Jason no fue un hombre imprudente. Fue un hombre acostumbrado a ganar, a confiar en estructuras que durante años respondieron sin fallar. Y esa confianza, legítima y construida con esfuerzo, operó como un velo que suavizó los riesgos hasta volverlos invisibles. En esta reconstrucción no hay villanos claros ni gestos deliberados de negligencia. Hay algo más inquietante: la normalización del límite, la idea de que siempre se puede avanzar un poco más, llegar a tiempo, cumplir el compromiso, no detener la máquina. El destino, en esta historia, no aparece como una fuerza mística que cae del cielo sin aviso. Aparece como el resultado final de muchas decisiones humanas, que vistas de forma aislada parecían razonables. Solo al unirlas se revela el patrón. Por eso, la pregunta sigue abierta: ¿fue realmente una tragedia inevitable o una tragedia anunciada que nadie quiso ver mientras aún había margen para detenerse? Tal vez la respuesta no cambie lo ocurrido, pero sí puede cambiar la forma en que entendemos el éxito, la presión y el silencio. La historia de Jason Jiménez no termina en un punto del mapa, permanece en cada momento en que elegimos seguir adelante sin escuchar las señales. Y ahí, en ese espacio incómodo entre el destino y la decisión, es donde esta historia sigue viva. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste que esta historia no trata solo de un desenlace, sino de todo lo que ocurrió antes, cuando aún parecía posible detener el reloj. Ahora, la pregunta queda abierta, y la respuesta ya no está en los informes, está en la reflexión de cada uno. Por eso, quiero leerte. Déjame en los comentarios qué crees que ocurrió realmente: destino inevitable o tragedia anunciada por la prisa y el silencio. Tu opinión es parte de esta búsqueda. Si este contenido te aportó una mirada distinta, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque aquí seguimos contando historias que no se conforman con la versión rápida. Y no olvides escribir desde qué ciudad y país nos estás viendo, porque esta historia cruzó fronteras, y tu voz también importa. Nos vemos en el próximo video. Hay verdades que no se apagan con el impacto. Empiezan cuando el silencio intenta cerrarlas.